De 3 hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuánto iba a pisar. Son las 19:38 de este martes 18 de agosto. Ya lo tenemos a Marcelo Pereira acá. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Oficialmente, ¿cómo estamos? Bien, bien. Con un poco de frío, pero... Se puso fría, ¿no? La tarde-noche. Fría y fea. Sí, pero... y va a seguir descendiendo la temperatura. Bueno, todavía seguimos en invierno. Era anómalo, o eran anómalas estas temperaturas. No hemos llegado a lo peor. Estamos como el Club Nacional de Fútbol. Bueno, no sé por qué la referencia, no, a qué se debe en este momento. Yo diría que un poco desubicada, pero bueno. Hablemos mejor de lo que nos gusta, hablemos de los gustos que compartimos, que son los gustos musicales, en este espacio que tiene Marcelo Pereira para pasar música y para hablar de otros temas que estamos escuchando, y le pondremos contexto para introducir la columna del día de hoy. Estábamos escuchando a Silvio Rodríguez, Fábula de los 3 hermanos, eso está en un disco de 1980, Rabo de Nube, y es una canción difícil de interpretar porque va contando, ¿no? Bueno, 3 hermanos que van saliendo de a uno. El primero, muy preocupado de no tropezar, va mirando siempre para abajo, para lo inmediato, lo que está cerca de él, pero se queda medio torcido y no llega lejos. Y el segundo va con la vista siempre en el horizonte, pero se vive tropezando con todo. Y uno dice, bueno, viene el tercero. Y el tercero dice, no, el tercero iba con un ojo mirando para adelante y otro mirando para abajo. Y uno dice, bueno, ¿está la solución? No, dice, tampoco, porque al final dice, se confundió porque no, ya no sabía ni qué estaba viendo. Y bueno, hay varias interpretaciones. Hay quien dice que en realidad el tema es que no salieron juntos, ¿no? Que cada uno quiso salir por la suya, y que así fue, ese fue el problema. Si no se podría haber complementado. Y hay gente que dice que la llave está en una frase que le atribuye a todos, dice, para nunca equivocarse ni errar hacia esto o hacia lo otro, ¿no? Y que el tema es que en realidad uno siempre, si está preocupado de no equivocarse nunca y no errar nunca, tampoco llega lejos, ¿no? Pero esto iba porque en realidad estoy reciclando un martes, hace un par de semanas que no vine, porque estaba presentando... Lo recordamos bien ese martes que no viniste. Un libro de Enrique Rubio. Una cosa muy emocionante, ¿veis? Porque en realidad yo trabajé unos 10 años con Enrique, hace muchos años de esto. Por si alguien no sabe de quién estamos hablando, ¿no? El ex legislador de larga data. Diputado, ex senador, fue director de la OPP, es uno de los pocos fundadores vivos de Frente Amplio que quedan. Fundador posta, o sea que está en el acta fundacional su firma. Y una de las figuras más representativas de la vertiente artiguista, ¿no? Sí, yo cuando lo conocí no existía tal cosa, pero... Yo cuando lo conocí, sí. Sí. Pero bueno, es un tipo que en realidad este libro, que hace ahora, lo publica a sus 83 años, es una especie de resumen ordenado, con algunas cosas nuevas, más actuales, de una serie de libros que viene sacando desde el principio de los 90, o sea, más o menos desde que se produce la crisis del socialismo real. A partir de la caída del muro como símbolo. Claro, ese tipo de cosas. Y en ese momento fue un momento de mucho shock para la gente que militaba en la izquierda, que tenía ya muchos años de militancia, se les sacudió la estantería, ¿no? Y yo creo que Enrique hizo una cosa muy admirable, que es proponerse entender qué estaba pasando, y hace 30 y pico de años que está sistemáticamente publicando libros cada tanto, atento a cosas nuevas, a tendencias de la época, que van desde lo ambiental hasta lo económico, la economía del conocimiento, los procesos geopolíticos. Es un tipo que está todo el tiempo leyendo, identificando cosas que le interesan, tratando de encontrarle sentido a lo que pasa y publicando libros. Y en esto hace como una especie de
de resumen de toda esa trayectoria que es larga y muy valiosa, porque es una de las costumbres que yo creo que se ha perdido, no solo en la izquierda, donde siempre hubo ese tipo de figuras más intelectuales, ¿no? Como en los partidos estaba de costumbre alguna persona o varias que tenían este interés de la cosa teórica, del estudio. Eso está un poquito perdido, y no solo en la izquierda, también en los demás partidos, ¿no? Me parece que, no por empezar con lo de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es cierto, es un tipo de figura que en la política uruguaya se ha perdido bastante, ¿no? La gente que se dedique a estudiar, a pensar, a tratar de, además de explicar lo que va identificando, y esto tiene consecuencias, porque después vivimos un poco en el día a día, ¿no? Y a veces, yo decía en la presentación del libro que se pierde de vista, al no tener la idea de los procesos, las cosas que están pasando de fondo en el mundo, las que están cambiando el mundo realmente. Yo qué sé, de repente lo que hace Milei, uno está atento a ver a quién insultó Milei y qué le dijo, y no tanto a lo que está haciendo con los recursos naturales de Argentina, con la tierra, digo, ese tipo de diferencia, ¿no? Que si uno lo ubica en perspectiva, dice, bueno, las cosas que están importando ahora, cómo se resuelven en el mundo, que están en conflicto, en incertidumbre de definición, hay que estar atento a ellas, porque, yo qué sé, por ejemplo, en un momento del libro, el libro trata cientos de temas, no puedo hacer un resumen acá, ni tiene 450 páginas, no es un libro denso, pero no oscuro, ¿no? O sea, se lee, hay que aplicarse. Exige, digamos. Se puede leer además, no hace falta leerlo en orden, se pueden leer capítulos, temas que a uno le interesan. Pero, por ejemplo, en un momento habla de aquel proceso de incorporación y luego salida de Venezuela del Mercosur, ¿no? Que generalmente se lee en clave, bueno, del problema de la cuestión democrática, ¿no? Entra Venezuela, primero se discute, pues Paraguay lo está atrancando, después suspenden a Paraguay por un proceso, aquel proceso de expulsar de la presidencia a Lugo. Entonces, los demás hacen entrar a Venezuela, después Venezuela sale por la cláusula democrática que tiene el Mercosur. Bueno, y generalmente se siguió como ese hilo, ¿no? Toda aquella discusión de si Mujica había dicho que lo político estaba por encima de lo jurídico, y no sé qué más, que da para discutirlo en otro momento. Pero, bueno, por ejemplo, Rubio lo mira en otro eje, lo mira en qué medida el ingreso de Venezuela contrapesaba un poco la situación de Brasil como potencia principal del Mercosur, a distancia de los países, porque los dos grandes son Brasil y Argentina, pero en ese orden no es comparable la potencia económica de Brasil de hace unos cuantos años con la Argentina. Y bueno, cómo se puede leer también en otros sentidos, lo cual no quita tener en cuenta la cuestión democrática, pero qué otras cosas estaban pasando ahí, ¿no? Y a quién le interesaba también, más allá de lo democrático, que Venezuela no estuviera más en el Mercosur. Entonces digo, es como otros ángulos. Y me parece que es una cosa realmente útil. Y me saltó el tema de este libro unos días después de la presentación, la otra semana, porque leo una nota de Ignacio de Posadas, de Opinión del País, que es un tipo inteligente, sin duda. Es una nota que se llama, muy provocativamente, ¿Ganar para qué? ¿No? ¿Era un editorial o una entrevista? Una nota de opinión firmada, de opinión, ¿no? Opinión. Entonces, en el momento previo al discurso aquel de la calle Pou, en los 190 años de Parque Nacional, cuando todavía estaba la discusión de la rendición de cuentas ¿qué podría decir la calle Pou sin resolverse, y después se apuntaba una serie de cosas,
ejemplo, a él no le parecía bien lo que había hecho la coalición republicana con la rendición de cuentas. Decía que la cuestión no era estar hostigando todo el tiempo al gobierno y que en cambio había que concentrarse en cómo pegarle al oficialismo para ganar después, sino en qué se quería hacer después. O sea que es un buen criterio. Pero lo que a mí me llamaba la atención y me contrastaba mucho con el trabajo de Rubio es que cuando llega la parte en que Posada se plantea brevemente, una nota, no era un ensayo, ¿para qué hay que ganar las elecciones? En realidad él opina lo mismo que opinaba en los años 90 del siglo pasado. Es como que tiene la idea de que las reformas que hay que hacer en Uruguay son... Achicar el Estado. Claro, achicar el Estado, lo que más que es pesado, que es ineficiente, que hay que estimular más la actividad privada, sacar... Digo, las mismas cosas que decía cuando era ministro de Economía de Luis Alberto Lacalle padre, ¿no? Porque es una manera de pensar la política en que las medidas de gobierno se deducen de principios generales que no se revisan, ¿no? Entonces el mundo cambia muchísimo. Han pasado, por ejemplo, desde la época justamente, que era la época del gobierno de Lacalle, la época que empezó a escribir Rubio, han pasado una enorme cantidad de cosas. Yo qué sé, bueno, se acabó el mundo de la Guerra Fría, dijeron, bueno, ahora se acabó la historia, manda a Estados Unidos. No tantos años después, ahora estamos en el declive de Estados Unidos, el ascenso de China, pero hay una manera de entender la política que es como una cuestión de, respetuosamente, ¿no? Como una especie de catecismo. O sea, estos son los principios, esto es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo siempre. Y que yo creo que no está solo es un pensamiento conservador, pero yo no digo de derecha, porque creo que este pensamiento conservador también está a veces en la izquierda. Bueno, yo escuchándote y después que leí la columna, es de alguna manera una continuación de la columna que hacíamos el último día, cuando hablábamos de la interna del Frente Amplio, hablábamos del papel de gobierno, hablábamos de la desilusión y la ansiedad que hay en los militantes y en los votantes también, y los separo específicamente, ¿no? Hay como, ¿no? Se puede hacer, pueden estar en la misma estantería estas dos columnas. Sí, porque, bueno, justamente hay una manera de sentir la política también en la izquierda, que es decir, bueno, nosotros tenemos desde siempre nuestro horizonte, nuestro rumbo, pero esos son los principios, eso es la ideología. No quiere decir que esos principios se apliquen de la misma forma en cualquier época del mundo y en cualquier país y en cualquier momento, ¿no? Y el problema de estas épocas de cambios muy acelerados es estar muy fino en decir, bueno, ¿qué es lo que mantengo? ¿Qué es lo que adapto? ¿Cuál es el borde entre ser flexible y ya perder de vista para dónde voy? Pero este tipo de cosas exige estar abierto a pensar que, bueno, no es que no tengo los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces los tendré que cumplir ahora como se cumplían hace 7 siglos, el criterio de la gente que cree en esto, o dentro de 7 siglos, si llega a la humanidad. Porque una otra de las cosas está en el libro, el programa ambiental, que no sabemos, estamos caminando por el perejil con eso, ¿no? Pero entonces, creo que la actitud de apertura, de pensar y de complementarse, porque también la política precisa, por supuesto, como en la canción de Silvio Rodríguez, la gente que está mirando lo que está muy cerquita, sin eso no se hace política, no se conecta con la gente, con la población, pero hacen falta también los que están mirando un poco más lejos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué se está moviendo? ¿No? Si no, las discusiones se nos van un poquito a... Bueno, eso que también nos hablado alguna vez, ¿no? Que en realidad un día hablamos de una cosa, otro día hablamos de otra, no hay como un hilo conductor, perdemos la noción de cuál es el argumento de la obra,
¿no? Es como un actor que esté diciendo solo lo que el apuntador le va tirando, pero no tiene la menor idea de cómo termina. Y yo creo que eso contribuye, ¿no? Cuando el elenco político del partido está en esa, eso contribuye a que la gente también esté un poco desconcertada, acelerada, ansiosa, porque no hay una perspectiva. Es decir, bueno, vamos para allá, no vamos mañana para allá, vamos para allá cuando lleguemos. Capaz que nos lleva muchos años, pero por eso estos pasos, algunos acá tenemos que parar, porque no pudimos, pero seguimos yendo para allá, acá nos desviamos, acá nos equivocamos, pensamos que este del camino no era. Es una actitud científica que es todo lo contrario de aquel especie de socialismo científico que se decía antes, que consistía en pensar también que, bueno, que las leyes de la historia ya estaban claras, que lo que iba a pasar también estaba claro y que había que seguir por el rumbo que ya estaba previsto. Por eso lo asociás también un poco, y lo citás, yo lo comentaba más temprano cuando hablábamos de que ibas a estar hoy, lo asociás de alguna manera, simbólicamente, a las aventuras de Odiseo. Claro. Justo que estamos en estos tiempos donde la Odisea se ha transformado en mucho más que una película de cine, ¿no? Sino un hecho cultural de discusión y debate. Sí, y un hecho cultural que tiene relativamente que ver con el libro que llamamos La Odisea, pero, en fin, bueno, es lo que está hoy. Hay un proceso ahí también. Pero bueno, justamente, muchísimo después de la persona que suponemos que se llamó Homero y que escribió eso, teníamos acá en el Uruguay una persona que decía, bueno, al final de cuentas el camino es la recompensa, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que le pasó a Odiseo, porque todo eso, si hubiera ido derechito para su isla, en realidad no habría aprendido una cantidad de cosas que aprendió por el camino en esos 8 años que pasó deambulando por los mares sin saber muy bien qué iba a hacer de su vida. Porque la otra cosa que a la izquierda le ha costado mucho, y que yo creo que Rubio en ese sentido es un tipo que ha trabajado mucho para recuperarlo, es convivir con la incertidumbre, justamente, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos la receta, no es que lo que hicieron en este país lo tenemos que imitar, y entonces ahí vamos a tener un verdadero socialismo, un verdadero lo que sea, una socialdemocracia, una democracia cristiana, lo que quieras, o un neoliberalismo puro, desde otro lado, sino que tenemos que estar viendo, bueno, cómo sería la cosa acá, en este país. Estudiemos este país, sepamos cómo es, conozcámoslo, conozcamos a la gente, y a la vez tengamos presente qué está pasando en el mundo, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, otra, ¿no? Si no tenemos la idea de los procesos, nos puede parecer que el mundo es lo que está haciendo Trump. Y en realidad, esto está afectando una parte del mundo. La otra parte del mundo que se viene para arriba, que es China y su entramado mundial. Bueno, una de las cosas que Rubio allá sobre el final, porque termina con preguntas el libro, deja picando, es, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Porque él no duda de que finalmente China predomina, ¿no? O sea, que esto de Trump es una reacción, pero que no va a ser eficaz. Como el último estertor del imperio, digamos. Pero ¿qué va a pasar después? Esa otra cultura, estamos siempre muy preocupados por cómo nos va a influenciar, cosa que está bien. ¿Cómo va a influenciar lo que llamamos Occidente nosotros a la civilización china, ¿no? Que hoy por hoy está muy tabicada, el gobierno decide qué películas entran, qué películas no, controla el acceso a Internet, está de acuerdo teóricamente con las reivindicaciones feministas, pero el feminismo lo maneja el Estado. Periodismo, como este que estamos haciendo, no hay. No. Vos trabajás, das las informaciones y todos los días te dicen, bueno, los temas hoy son estos, de esto no, esto sí. Bueno, ¿en qué medida hay una interpenetración ahí? ¿Va a haber una síntesis cultural o no?
Bueno, esas son las preguntas que vale la pena hacerse porque no son para mañana, son para dentro de unos cuantos años, pero después para muchos años más. Bien, quienes quedaron picando con el libro, reitero el título, mostramos la tapa hace un ratito, Cruce de épocas, brújulas perdidas y futuros desafiantes, de Enrique Rubio, que bueno, dábamos algunos datos de él por si hay alguien que no lo conocía. Yo creo que los que están mirando en este espacio casi todos saben quién es el ex legislador, fundador del Frente Amplio, como decía Marcelo. Yo no tenía ese dato, que está la firma de él, que es el único. No, quedan poquitos, pero él es uno de los pocos que quedan, sí. Dentro del acta de constitución del Frente Amplio. Bueno, Marcelo, nos tenemos que ir, te esperamos el jueves a pasar música. Sí.